Blanco 1 de 4 pisos. Con las pocas cosas que tenemos quizás, tratamos de dar lo mejor para la sociedad y cumplir nuestra labor, nuestra vocación que tenemos. Ya, mi nombre es el teniente José Zócola, tengo 51 años. Teniente Brigadier Luis Fernando Guerrero Obregón. Soy el subteniente Andrés Jean-Pierre Uceda Gutiérrez, tengo 26 años. 51 años, ya, y estoy más o menos, me estoy acercando ya a los 20 años de bombero. Tengo 53 años de edad y 21 años de bombero. Bueno, actualmente tengo el cargo del jefe del área de atención prehospitalaria. Tengo ya 9 años de servicio, soy promoción 2017. Perteneciente a la compañía de bomberos 177 de La Rinconada, Washington State. Tengo 53 años de edad. Bueno, la decisión de ser bombero nace desde que salí del colegio, pero muchas veces por cuestiones de estudio no se pudo. En ese tiempo no existía la compañía 177, existía solamente la 26 en Trujillo. Fuimos a postular con un amigo que estudiaba conmigo en la universidad, pero lamentablemente por la información que nos dieron, los tiempos, no nos daba para hacer el curso. ¿Por qué decidí ser bombero? Por un tema, digamos, que no nace. Al bombero le nace ser bombero, le nace. Le nace ser ayudar, ser servicial, ser cortés, nace, nos nace. Y eso, ese ser que nos nace, ayudar, lo encaminamos. ¿Y qué mejor encaminado el cuerpo de bomberos? Bueno, en mi caso yo vengo de una familia que son bomberos. Mi papá fue el primero en mi familia. Él es promoción 2010 y desde que era niño pues me traía. Hay un curso que se llama Mini Bomberos. En ese tiempo era solamente para hijos de bomberos, pero luego ya se fue extendiendo a más niños para que puedan participar. Y desde ahí me gustó. Veía todas las tardes cuando llegaban, en este caso mi papá o los demás efectivos de una emergencia, en la ambulancia, en la máquina. Y eso me comenzó a llamar más la atención. Y fue gracias a ello también de que decidí mi carrera. Yo soy médico y desde ahí nació la pasión por ayudar a las personas, tanto en los bomberos como también en la parte hospitalaria. En la vida digamos en la vida civil o antes de ser bombero, personalmente siempre me daba por ayudar a cualquier amigo, desconocido, en cualquier ímbito de la vida. Y simplemente, como te digo, se dio el tema de ser bombero, una casualidad también, una casualidad de un trabajo que tuve que hacer por Cartavio. Me invitaron a ser bombero, no sabía lo que era ser bombero en sí, porque no sabe cómo es la vida, no sabe lo que se vive acá de civil. Y me gustó el ser bombero. Es parte del trabajo, trabajar bajo presión. Desde el momento que hacemos los cursos siempre nos meten bastante presión los instructores, o cuando se hace cursos hay personas que le llaman mulage, que son la gente que emula ser una víctima, hay gente que emula ser los familiares de la víctima, y cuando se hacen los cursos hay veces te meten bastante presión y eso ayuda bastante a sobrellevar la presión real de una emergencia. Al inicio es difícil, porque hay emergencias que sí te marcan. Hay compañeros que han vivido escenas fuertes, en particular también las he vivido, y al inicio quizás no sabes cómo resolver eso. Quizás tienes un tiempo en el que no vienes a la bomba, pero justamente ahí están tus amigos, ¿no? Tus promociones que te dicen, oye, ven, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Les comentas. O si no, también acá hay compañeros que son psicólogos. Después de cada emergencia hay un debriefing en donde uno hasta puede mencionar, ¿no?, qué es lo que le ha parecido fuerte en la escena, o quizás después, pero el acompañamiento siempre está. Entonces ahora quizás ya se maneja un poco mejor el tema de la salud mental dentro de los bomberos, ¿no?
No, bueno, el miedo salva la vida, lo que mata es el pánico. El miedo siempre puede haber, porque el miedo es un instinto natural, que es un sistema de alerta, solamente que uno tiene que saber controlarlo. El pánico es el que mata. Hoy vénganse todos en una, que se prendió todo el día. ¡Manden ayuda, por favor! ¡Por favor, gente del Facebook! ¡Llamen a los bomberos! Cada emergencia te hace reflexionar acerca de tu existencia. Muchas veces puedes pensar, si yo no hubiera estado acá en este momento, esta persona que estaba atrapada no sale, esta persona que estuvo dentro de un incendio no sale, o se quema todo esto o algo así, ¿no? Cada emergencia es diferente, cada emergencia te enseña algo. Cada emergencia no es igual a la anterior, y cuando nosotros nos enseñan en un curso, prácticamente nos enseñan las cosas generales, y por más que los instructores sean buenos y se esmeren y nos describan las emergencias de la mejor manera, siempre que uno va a una emergencia, la emergencia es totalmente distinta que la que se tocó en algún curso o en alguna lección. Nunca las emergencias son iguales. Lo que nosotros enfrentamos no es un ambiente controlado, es un ambiente hostil. Nunca es controlado eso. Y al ser un ambiente hostil, todo nos puede pasar. Gracias a Dios no ha pasado nada y seguimos adelante, más unimos más, parece. A ver, si lo vemos del lado de magnitud, por lo magnitud, lo llamativo que fue, sería el Real Plaza. O sea, porque fue noticia nacional, casi internacional, porque era un centro comercial. Entonces, en ese caso tuve la oportunidad de ser la segunda ambulancia casi en llegar ahí. Recuerdo que cuando llegué había un montón de gente, cuando llegamos un montón de gente en el suelo, como 20 personas, la gente corría a todos lados, era un alboroto, pero ahí era lo que tú tenías que, todo lo que entrenas, todo lo que practicas, todo eso, en ese momento tienes que aplicarlo, literal, ¿no? Entonces, fue difícil porque había mucha gente, ¿no? Eso lo llamamos una emergencia, un masivo, mucha gente herida. Recuerdo que incluso yo estuve como casi 15, 20 minutos ayudando a las personas afuera y no sabía lo que había dentro. O sea, ni me había dado cuenta que se había caído todo el techo. Yo pensé que se había caído, no sé, una parte pequeña o algo. Luego pasar y ver otra vez todo lo que había dentro, que se había caído todo y que todavía había personas atrapadas. De ver al chico que le cortaron la pierna, que todavía estaba atrapado, las otras compañías tratando de... Entonces fue difícil al inicio, fue difícil después, al final, porque después ya nos quedamos apoyando. En ese tiempo no pertenecía todavía al grupo de USAR, que es el grupo especializado en lo que es estructuras colapsadas para el tipo de emergencias de derrumbes como de Real Plaza. Pero al tener un poco de conocimiento me dejaron quedarme a apoyar, porque solo se quedó el grupo más unos cuantos efectivos de apoyo, ¿no? Entonces, posterior a lo que te narré hace un momento, que fue el inicio, el después, ya en lo que era la recuperación de cuerpos, porque había que retirar los cuerpos de las personas que estaban ahí. Entonces, ver presenciar todo eso, muchas veces, a veces te choca, ¿no? Ver algo que, bueno, no sé si saldrá en cámaras o no, pero
Por ejemplo, cuando sacaron a la familia, cuando sacaron al bebé. O sea, es algo que, por más que los bomberos dicen, no, se hacen los fuertes, en ese momento tú tienes que hacerte el duro, ¿no? Pero el fuerte, pero por dentro yo lo veía a mis compañeros, los que son padres, como que se sienten ese, porque podría ser su hijo o alguien, ¿no? Entonces se sentía ese, como una emergencia pesada, fuerte. Lo que digamos más me impacta en las emergencias es el dolor humano. Como tú dices, pues, las desgracias ajenas. Es complicado eso y a veces lo tenemos que asumir como bomberos. Y como tú dices, hay cosas que pasan y no quiero que pase a mis hijos, especialmente a mis hijos, ¿no? Y eso es complicado. Es complicado. La verdad es, siempre nos jala un poquito al temor que si le pasó algo a una víctima, o sea, un jovencito, que se asimile, o que se parezca, o en la edad. Por ejemplo, a mi hijo, ¿no? 15 años, ver un jovencito, otro, que le haya pasado algo, uno siempre queda, digamos, impactado. No impactado, sino a la reflexión, ¿no? Que no quieres que te pase eso a tu hijo. Después de eso, tú llegabas acá a la compañía, algunos te preguntaban, algunos compañeros te preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Me sentía un poco hostigado, ¿no? hostigado, yo quería que ya cambiar otra noticia, pero duró eso de ahí. Y nada, ¿no? O sea, es parte de la experiencia. Claro, una emergencia fuerte y anécdota también, cuando fue el incendio de Tacora. Justamente yo recién había acabado el programa de ESBAS, me gradué todo y salimos de esa emergencia y de casualidad yo extiendo la cabeza, la saco por la ventana del edificio donde estábamos nosotros ubicados y veo a un grupo de efectivos que están caminando, cruzando la pista, ¿no? Y dentro de ellos va mi papá. Y yo no sabía, pues, ¿no? Porque yo salí en la primera unidad, pues, ¿no? Y ya cuando nos encontramos todos los compañeros, lo vi ahí, pues, ¿no? Y él se sorprendió también porque pensó que yo estaba en la universidad, pero yo estaba metido en el incendio, ¿no? Cuando llegamos a casa, a los dos nos cayó porque mi mamá fue la que nos dijo, ¿no? A nadie han avisado. Y bueno, son experiencias, anécdotas que tenemos, ¿no? Y ahora ya mi hermano también, que es bombero, también ha sucedido algo similar también. Porque el ser bombero no lo hace cualquiera. Por ejemplo, yo trabajo lejos. En mi trabajo también atiendo emergencias, pero mis días libres vengo acá. Son pocos los días libres que tengo y los pocos días vengo. Muchas veces el llegar a tiempo depende del tráfico. Muchas veces el no llegar en el tiempo previsto depende de que hay bastantes conductores que no ceden el paso. Ese es el punto uno. Y muchas veces no depende de nosotros los bomberos, sino depende de la misma ciudadanía que no da las facilidades para realizar nuestra labor, porque nosotros siempre estamos prestos a apoyar. No tenemos duda en salir, sea de día, de noche, feriado, cumpleaños o no. Obviamente que en mi familia yo vivo con mi mamá y mi abuela. Mi mamá es la que cuando le dije voy a postular, me apoyó desde el primer momento y ella ya como que al inicio como que paras a cada rato ahí en los bomberos o paras ahí, pero ya como que después ya como que se hizo la idea, ¿no? Entonces ella sabe a veces y me ha tocado venir, como que vengo acá un rato y no, voy una hora, un par de horas o saliendo de trabajo, no voy a pasar por los bomberos. Y a veces no hay efectivos o sale una emergencia y lo tengo que llamar 2 de la noche. Oye, me voy a quedar acá porque no hay efectivos o hubo emergencia, voy a llegar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O me ha tocado también, recuerdo el incendio de la ferretería Holando, que recuerdo que estaba en casa y entonces justo no había mucha gente en guardia, creo. Justo me llama un compañero y yo estaba durmiendo, obviamente eran las 3 de la mañana. Y me dice, oye, y veo, me timbra y me cuelga. Y yo
¿a quién me llama en este momento? Veo el celular, y molesto todavía, me llama y me cuelga, no sé qué, y veo el WhatsApp y veo que estaban pidiendo incendio, código 2, necesita efectivos para que vengan, ¿no? Entonces, o sea, el sueño que tenía te despierta ya por la misma adrenalina y nada, recuerdo que prendía, así, hice bulla porque pasé a sacar mis cosas, y justo lo llama al comandante que era en ese tiempo, le digo, comandante, ¿necesitan apoyo? Sí, me dice, está viniendo, bueno, en este caso ya es teniente brigadier, ahora está viniendo para que saque la escala. Le digo, ya, entonces ya voy. Tengo la oportunidad de vivir un poco cerca, entonces en 5 o 10 minutos yo ya estoy acá. Entonces me recuerdo que mi mamá se despertó y me decía, ¿por qué haces tanta bulla? Porque yo pasaba, corría al baño sacando mi ropa que tenía que venir. Digo, no, hay un incendio, me dice. Le digo, hay un incendio y necesitan apoyo, no hay gente. Las emergencias son varias, de todo tipo. Nosotros, como te digo acá, salimos en una máquina contra incendio para apagar fuego, salimos en una ambulancia para, digamos, para apoyar a un paciente, una víctima por atropello. En mis 21 años de bombero, 1000 cosas me ha pasado, 1000 cosas me han sucedido, pero digamos lo que más me ha impactado es aislarme de mi familia. Es algo forjado en el fuego de la emergencia. Es una hermandad, somos un equipo. Y si una pieza de este equipo falla, va a fallar toda la operación. Es algo difícil de describir porque es una vivencia que tendrías que convivir, pasar todo el curso, pasar emergencias, pasar todo para que tengas una idea más precisa de ese sentir. Es un sentir difícil de describir con palabras. Hola, soy Alexandra Moyano Suárez, subteniente del Cuerpo de Bomberos. Tengo 30 años y actualmente soy jefa del área de bienestar psicológico de la compañía de bomberos Washington State 177 de La Rinconada. Un hecho concreto que haya definido el hecho de ser bombero, pues inició desde muy pequeña, ¿no? A raíz de un accidente que yo tuve cuando tenía 13 años. Tuve un accidente que me caí del tercer piso de la casa de mi madre. Producto de ello recuerdo como si fuera ayer en sí, ¿no? Perdí la conciencia y cuando desperté, yo desperté ya en una ambulancia. Entonces siempre me pregunté quiénes fueron esas personas que atendieron esa emergencia, ¿no? Quizás ver a mi madre desesperada en ese momento, tengo recuerdos de haber escuchado ello y después cuando ya desperté en el hospital, pues me dijeron que esa voz que me hablaba era una señorita que me preguntaba cómo me sentía, con qué es lo que estaba haciendo, si es que recordaba mi nombre y varios hechos para ver y evaluar mi nivel de conciencia, pues eran bomberos los que me atendieron. A raíz de eso inició mi curiosidad, ¿no? El interés de saber quiénes eran esas personas que dan su tiempo sin esperar nada a cambio. ¿Cuáles son los principales desafíos psicológicos que enfrentan los bomberos? Son el hecho de justamente estar bajo presión, ¿no? Durante la emergencia. Tomar decisiones en momentos críticos los conlleva justamente a tener bastante tensión y carga emocional en ese momento. Al inicio es difícil porque hay emergencias que sí te marcan. Hay compañeros que han vivido escenas fuertes, en particular también las he vivido, y al inicio quizás no sabes cómo resolver eso. Entonces ahora quizás ya se maneja un poco mejor el tema de la salud mental dentro de los bomberos, ¿no? ¿Por qué considero importante hablar de salud mental dentro del cuerpo de bomberos? Porque los bomberos están expuestos a diferentes situaciones de bastante impacto emocional. Entonces cuidar la salud física es tan importante como también cuidar la salud mental. ¿Existe resistencia aún al hablar sobre estos temas de salud mental dentro de las compañías de bomberos? Sí, aún sí, justamente por el sesgo, ¿no? Y el miedo a pensar de que pedir ayuda es señal de debilidad. Entonces todavía se sigue trabajando bajo esos ideales que tienen muchos bomberos. Al pensar de que el pedir ayuda o decir me siento mal o expresar las emociones o el decir el sentir
Más que todo, en muchas personas todavía piensan que es señal de que eres débil o de que tú no puedes mostrar tus emociones porque van a ver tus puntos de debilidad. Que no es fácil ese tema de digamos, de socorrer a una persona, no es fácil porque encuentras mil cosas. Muy aparte de los peligros, ¿eh? Como dices, el después, el llevar. A veces nosotros rescatamos víctimas, rescatamos, los sacamos, a veces fallecidos también recuperamos. Y como le digo a los muchachos, nuestro trabajo queda ahí. No hagan eso. Hagamos nuestro trabajo, que nuestro trabajo es ayudar, rescatar, todo el tema, y queda ahí. Más allá ya, no es que no huyamos, sino que no asumamos ese dolor ajeno. O sea, a veces los bomberos te dicen, ¿no? Ay, yo te voy a ayudar, te voy a cuidar, o sea, o te vas a sentir protegido conmigo. Pero a veces no podemos llegar a ese nivel de antiprofesionalismo, de decir que podemos solucionar todo, porque no es así. He visto compañeros cargados acá, muy cargados con problemas personales, cargados con, yo lo llamo como estrés postraumático, ¿no? Situaciones que ellos han vivido en emergencias y hasta el día de hoy las arrastran, ¿no? Y ellos no han tenido un espacio justamente de poder conversar o comentar esas situaciones que vienen arrastrando desde hace mucho. Entonces, inicialmente, pues, parte desde allí, ¿no? De poder crear espacios de sensibilización, de conversación, de manera también preventiva y de paso también desde ya la intervención psicológica, ¿no? ¿Cómo nace la idea de organizar un evento de salud mental? Nace inicialmente con el hecho de poder crear espacios de liberación emocional, ¿no? Donde los bomberos puedan conversar sobre sus problemas, sobre sus dificultades, sobre sus inquietudes. Entonces, el hecho de realizar una feria da apertura, ¿no? A que conozcan el trabajo que está realizando el área de bienestar psicológico y que quizás muchos que todavía tienen el sesgo o el miedo de poder buscar ayuda, mediante estos espacios puedan hacerlo. Claro, tenemos miedo de poder fallar. O sea, si fallamos, si no lo hacemos bien, somos humanos, podemos cometer errores también. ¿Estoy satisfecha con el resultado? O sea, estoy bastante satisfecha. Se ha logrado bastante acogida, ¿no? Y eso es lo importante. Los bomberos nos conocen, saben que existe un área de bienestar psicológico en donde en cualquier momento que ellos lo requieran, estamos prestos a poder abrir nuestras puertas, recibirlos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto con el tema de la salud mental. ¿Cuáles son las expectativas que tengo en cuanto a la Feria de Salud Mental? Quizás el hecho de que estos espacios se repitan, ¿no? Y se repliquen también por otras compañías. Sería hermoso, muy bonito a mí también como profesional en salud mental, que este tipo de eventos se realicen cada cierto tiempo, ¿no? Quizás una vez al año, ¿no? Que sea un espacio de liberación, de diversión y que justamente de promoción en cuanto a la salud mental. Un mensaje. Bueno, estoy feliz, contento, me siento orgulloso de cada miembro de esta compañía, ¿ya? Y sé que si hubiera más personas como los que están en esta compañía, el mundo sería mejor, ¿ya? Y los considero mi familia. Y no solamente, y de repente es un poco más extensivo, de repente no solamente esta compañía, a todas las compañías de repente de Trujillo, de repente hasta de Perú. En otras palabras, me siento orgulloso de cada bombero que viste de rojo. La verdad que hasta ahora todos mantenemos comunicación. Obviamente con algunos tenemos un poco más de afinidad y siempre, ¿no? Para algún trabajo, para algún tipo de problema, ellos siempre están. Entonces, esa amistad que uno forma se refina, se podría decir, con cada emergencia, con el fuego mismo. Y ya no solo somos amigos, ¿no? Sino hasta nos podemos considerar como hermanos. Que sean bomberos. Ser bombero es un título que nos llevamos, muy hermoso. Y ellos saben lo que es, dan reglamentos a todo ese tema. Ellos saben lo que es ser bombero ya. Y ser bombero, como les digo a ellos, es difícil. No es fácil ser bombero. No es fácil ser bombero voluntario.
A nosotros no, ahora, a veces muchos me dicen, pues, ¿no? ¿Por qué no les pagan? No necesitamos que nos paguen. ¿Por qué? Porque se nos quita el espíritu de nuestra mística. El ser místico se nos quita. Solamente nos pondrían bombero. Yo personalmente no. Hay muchos efectivos que no queremos eso, ¿no? Y decirle a los muchachos que simplemente sean bomberos voluntarios del Perú. Y eso conlleva pues, toda la responsabilidad que ellos tienen. Desde cambia, es otra vida totalmente diferente. Nos cambia ser bomberos, para bien. Para bien. A mí personalmente me va bien como bombero. Me va bien, a nivel de mi hogar, de mi trabajo, me va bien. Claro, te enseña a valorarla. En las emergencias tú te das cuenta de que en un momento estás y puede pasar un segundo y luego ya no.